Grindr nació como una aplicación pensada para hombres gays y bisexuales que buscaban conocerse sin filtros y sin rodeos, en un contexto donde muchas veces el espacio público no era seguro. Esa es la base. Y conviene recordarla desde el principio, porque todo lo que vamos a hablar gira alrededor de esa idea original. Este vídeo es informativo y explicativo. No sustituye al material oficial ni a las políticas de la plataforma. Y lo que comparto aquí es análisis, contexto y opinión personal basada en observar patrones que se repiten una y otra vez. En los últimos años algo ha empezado a llamar la atención de muchos usuarios, hombres que se definen como heterosexuales usando Grindr y buscando activamente hombres gays, no como una excepción anecdótica, sino como un fenómeno bastante visible. Si llevas tiempo en la app, seguro que has visto perfiles que dicen hetero curioso, hetero discreto o directamente hetero buscando tío, y aquí es donde empieza la pregunta incómoda que casi nadie responde del todo. ¿Qué hace un hombre heterosexual en una aplicación diseñada específicamente para hombres que buscan hombres antes de seguir? Si este tipo de análisis te parece interesante, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más gente y podamos seguir hablando de temas que normalmente se quedan debajo de la alfombra. Una primera capa de explicación es la más superficial, pero también la más común, a la curiosidad. Muchos hombres crecen en entornos donde explorar la sexualidad fuera de la norma es tabú. Grindr se convierte en un espacio aparentemente privado, rápido y sin demasiadas consecuencias sociales. Para algunos hombres heteros no es tanto una identidad como una experiencia puntual. Probar sin tener que dar explicaciones a su entorno. Aquí no hablamos de etiquetas, sino de comportamientos. Y eso ya nos dice mucho sobre cómo funcionan el deseo y la presión social. Luego está la teoría de la bisexualidad no asumida. No todo es blanco o negro, y eso a mucha gente le incomoda. Hay hombres que se dicen heteros porque es lo que han sido siempre, lo que se espera de ellos o lo que les resulta más fácil de explicar. Pero el deseo no siempre encaja en una palabra. Grindr ofrece una vía directa para explorar ese deseo sin pasar por conversaciones largas, ni contextos sociales complejos. En ese sentido, la app funciona casi como un laboratorio personal donde cada uno experimenta consigo mismo. Otra capa más incómoda tiene que ver con el poder y la dinámica entre quien se identifica como hetero y quien es abiertamente gay. Algunos perfiles heteros buscan específicamente hombres gays porque saben que ahí hay una disponibilidad emocional y sexual distinta. Menos juicio, más claridad en lo que se busca. Esto puede generar relaciones desequilibradas, donde uno explora y el otro se expone. No siempre es consciente ni malintencionado, pero existe y conviene nombrarlo. También hay un factor cultural que no se suele comentar. En muchos entornos, el sexo entre hombres no se percibe como algo que cambie la identidad si no hay romanticismo de por medio. Es decir, algunos hombres separan completamente el acto sexual de cómo se define. Pueden tener sexo con hombres y seguir viéndose a sí mismos como heterosexuales, porque su vida afectiva y pública sigue siendo con mujeres. Esto no es nuevo, solo que antes ocurría en espacios mucho más ocultos. Aquí es importante aclarar algo, que un hombre hetero esté en Grindr no invalida la experiencia gay ni convierte la app en algo que no es, pero sí genera tensiones. Hay usuarios gays que se sienten utilizados como experimento o como secreto. Otros no tienen ningún problema y lo ven como una dinámica más del mercado del deseo. Ninguna postura es incorrecta, pero ignorar el tema no ayuda a entender por qué pasa. La propia estructura de la app influye mucho. Grindr prioriza la proximidad, la inmediatez y la imagen. No hay demasiado espacio para el contexto largo o la narrativa personal. Eso facilita que perfiles heteros entren, miren, prueben y salgan sin dejar rastro. En otras plataformas más orientadas a relaciones o con procesos más largos, esto sería menos común. Aquí todo es rápido y eso tiene consecuencias. Un detalle curioso es como muchos de estos perfiles usan un lenguaje muy específico. Palabras como discreto, curioso, sin pluma o solo sexo aparecen una y otra vez. Ese vocabulario no es casual. Refleja miedos, límites y una necesidad de control de la imagen propia. Es una forma de decir, quiero esto, pero no quiero todo lo que culturalmente se asocia a ello. Y eso dice más de la sociedad que de la app en sí. Desde mi punto de vista, el debate no debería centrarse en si estos hombres deberían o no estar en Grindr, sino en cómo se relacionan dentro de ese espacio. La transparencia importa. Decir claramente qué buscas y desde dónde lo buscas evita malentendidos y daños emocionales innecesarios. Cuando eso no ocurre, el problema no es la orientación, sino la falta de honestidad. Si estás llegando hasta aquí, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones
cuando se publique un nuevo vídeo. Este tipo de contenido necesita apoyo para seguir creciendo y ofreciendo análisis que vayan un poco más allá de lo obvio. También hay que hablar del impacto a largo plazo. La normalización de hombres heteros en espacios gays puede diluir ciertos espacios de seguridad, pero también puede ser una señal de apertura social. Es una moneda con dos caras. Por un lado, más personas se atreven a explorar. Por otro, algunos sienten que pierden un lugar que era exclusivamente suyo. Ambas sensaciones son válidas y forman parte de una transición cultural más amplia. No se puede ignorar el papel de Grindr como empresa. Las apps no son neutrales. Sus algoritmos, sus normas y su diseño influyen en quién entra y cómo interactúa. Mientras no haya una diferenciación clara de intenciones, estos cruces seguirán ocurriendo y probablemente seguirán aumentando. Todo esto nos lleva a una pregunta más profunda que dejamos abierta. ¿Qué significa hoy ser heterosexual, gay o algo intermedio en un mundo donde el deseo tiene cada vez más espacios para expresarse, pero menos herramientas para explicarse? Y ahí es donde este tema deja de ser solo sobre una app y pasa a ser sobre cómo entendemos la identidad en pleno 2026. Cuando miras el fenómeno con un poco más de distancia, aparece otra idea interesante. Grindr no solo es un espacio sexual, también es un espejo. Un espejo incómodo que refleja contradicciones que muchos hombres no se atreven a mirar en voz alta. El hombre que se define como hetero, pero busca hombres gays, no siempre está mintiendo. A veces está atrapado entre lo que desea y lo que cree que debería desear. Esa tensión genera comportamientos ambiguos, perfiles confusos y dinámicas, que para quien está al otro lado pueden resultar frustrantes o incluso hirientes. Hay algo que se repite mucho en los testimonios de usuarios gays. La sensación de ser un escalón, no una persona completa, sino una fase. El hetero curioso entra, prueba, disfruta y desaparece. Vuelve a su vida pública, como si nada hubiera pasado. Para él es una experiencia privada, para el otro puede convertirse en una historia sin cierre. Este choque de expectativas no es culpa de una sola parte, pero sí es consecuencia directa de no hablar claro desde el principio. También hay un componente de fantasía muy potente. Para algunos hombres gays, el hetero tiene un atractivo simbólico. Representa lo inaccesible, lo prohibido, lo que no debería estar ahí. Y eso alimenta un juego donde ambos lados participan, aunque no siempre en igualdad de condiciones. Uno busca reafirmarse, el otro explorar. El problema surge cuando se confunden los papeles y alguien espera algo que el otro nunca tuvo intención de ofrecer. Si analizamos la evolución del uso de la app, vemos que este fenómeno no surge de la nada. Hace años, los perfiles eran mucho más directos y homogéneos. Con el tiempo, el lenguaje se ha vuelto más defensivo y más estratégico. Ya no solo se dice lo que se quiere, sino lo que no se quiere ser. No pluma, no drama, no compromiso. Esa lista de nos habla de miedo al estigma y de una masculinidad frágil que necesita reafirmarse incluso dentro de un espacio queer. Desde un punto de vista social, esto conecta con algo más grande. Vivimos en una época donde las etiquetas se cuestionan, pero las estructuras siguen ahí. Muchos hombres quieren la libertad del deseo sin el coste social de salirse de la norma. Grindr ofrece esa posibilidad porque permite anonimato, rapidez y control. No hay que dar explicaciones, no hay que integrar a nadie en tu vida, no hay que sostener una narrativa coherente. Ahora bien, esto también tiene consecuencias para la comunidad gay. Cuando una parte significativa de usuarios no se identifica con el espacio, pero lo utiliza, se generan fricciones. Algunos sienten que se heterosexualiza un entorno que nació como refugio. Otros creen que es una señal de que las fronteras se están difuminando y que eso es positivo. La realidad probablemente esté en medio ni invasión ni utopía. Simplemente un reflejo de una sociedad en transición. Un punto que casi nunca se menciona es el impacto emocional acumulado. No hablamos solo de encuentros puntuales, sino de patrones repetidos. Conocer a alguien, conectar, intuir algo más y descubrir que para el otro todo era un paréntesis. Cuando esto se repite, puede afectar a la forma en que una persona gay se relaciona después. Aparece la desconfianza, el cinismo, la idea de que nadie está disponible de verdad, y eso no se suele atribuir a estas dinámicas, pero están conectadas. También hay hombres heteros que con el tiempo dejan de usar la etiqueta. Empiezan como curiosos y acaban aceptando que su deseo no encaja en una sola palabra. Para ellos, Grindr ha sido una puerta, no al sexo, sino una comprensión más honesta de sí mismos. Estas historias existen y son importantes porque muestran que no todo es uso y descarte. A veces hay procesos reales de autodescubrimiento que simplemente no saben por dónde empezar. La clave está en la responsabilidad individual. Usar un espacio implica respetar a quienes lo habitan. No se trata de prohibir ni de señalar, sino de ser consciente del impacto que tus decisiones
tienen en otros. Decir, soy hetero y busco experimentar, no es un problema. Fingir algo que no eres para obtener atención o afecto sí lo es. La diferencia parece sutil, pero cambia por completo la experiencia del otro. Este tema funciona también en YouTube porque toca varias fibras a la vez: sexualidad, identidad, conflicto, curiosidad y realidad social. No es un chisme ni una polémica vacía, es una conversación que mucha gente tiene en privado, pero casi nunca en público. Y ahí es donde el contenido gana valor, cuando no se limita a describir lo que pasa, sino a analizar por qué pasa y cómo nos afecta. Si algo queda claro después de observar este fenómeno durante años, es que las apps no crean estos comportamientos, solo los hacen visibles. Antes ocurrían en baños, parques o conversaciones a medias. Ahora quedan registrados en perfiles, mensajes y capturas de pantalla. La tecnología no inventa el deseo, solo le da un escenario. Y quizás la reflexión final no va de Grindr ni de hombres heteros o gays, sino de honestidad, de atreverse a nombrar lo que uno quiere sin disfraces innecesarios, de entender que explorar no es el problema. El problema es no hacerse cargo de lo que se despierta en el otro cuando juegas a medias. Mientras eso no se aborde, este fenómeno seguirá repitiéndose una y otra vez, cambiando de forma, pero no de fondo.